FBO, yo trabajaba en el área administrativa y operativa. Entonces, ya con la carrera de ya con la carrera, okay. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, teniendo esa experiencia ya en FBO, en administración y tanto administración como operativo, después me brinqué a lo que es ser sobrecargo, pero ya en jets privados, claro. O sea, ya como tal volando. Porque en el avión en el que yo vuelo tiene una autonomía para 5 horas y media. Okay. O sea, el avión no puede volar más de 5 horas y media por el tema del combustible. Tienen que abastecerlo de combustible y posterior seguir al destino. ¿Qué es lo que la gente cree sobre los sobrecargos, pero no es verdad? Que solo estamos cliché para servir café. Iniciemos. Va. Chicos, para todos aquellos que nos están viendo y escuchando el día de hoy, tenemos de invitada a Marlene Estrada. Ya saben que este podcast va enfocado 100% a lo que son los viajes, nacionalidades y todo lo que tenga que ver con distintas nacionalidades. Es por eso que el día de hoy nuestra invitada es Marlene Estrada. Marlene, cuéntanos un poquito más de ti y a qué te dedicas. Mi nombre es Marlene Estrada, tengo 26 años, soy originaria de Querétaro, pero actualmente vivo aquí en Cabo San Lucas. Yo soy sobrecargo de aviación, tengo desde el 2022 dedicándome a lo que es la aviación y alrededor de un año volando en jets privados. Ok. ¿Cómo nació esta inclinación a lo que es la aviación? Yo decidí ser sobrecargo la primera vez que estuve en un avión. Mi vuelo era internacional, yo era muy pequeña, yo tenía alrededor de 14, 15 años. Y yo viendo a las sobrecargos, yo fui que dije, yo quiero ser como ellas. Y desde ahí nació como que ese sueño, que yo era una niña, y desde ese momento nunca como que se me quitó la idea de estar en otro mundo que no fuera ese. Terminando la prepa, decido estudiar bien esa carrera, me preparo en el inglés, me preparo en muchas cosas, me preparo en el buscar algún instituto que me ofreciera todo lo que yo buscaba y que tuviera un plan de estudios que a mí me convenciera. Fue que lo encontré, estudié en Aeroméxico Formación y mi carrera duró 1 año y medio. Posterior a eso fue lo de la pandemia, digamos que no había oportunidad laboral de poder estar en el medio, era muy complicado y fue hasta el 2022, 1 año después, que yo inicio trabajando en un FBO. ¿Qué es? Un FBO es una terminal exclusiva para vuelos privados. Entonces de ahí fue que me empezó a gustar y me empezó a apasionar lo que es el mundo de la aviación ejecutiva o privada. Hasta 2025, hace 1 año, fue que yo encontré el trabajo que yo anhelaba tener. O sea, tiene muy poco que empecé en el trabajo en el que estoy ahora. Ok, pero ¿trabajaste antes en aerolíneas comerciales? Estuve trabajando en una aerolínea comercial, pero alrededor de unos 8 meses. Realmente lo hice para tomar experiencia porque no era a lo que yo estaba inclinada. Yo desde que entré a lo que es la aviación ejecutiva decidí como ejercer en eso. Entonces se me presentó la oportunidad de volar en una aerolínea comercial, la tomé, claro, porque pues me iba a ayudar y el chiste era pues empezar, ¿no? Y tener obviamente experiencia para que después otro tipo de compañías pues viera que ya tenía como algo ahí de conocimiento. Como un currículum, ¿no? Ajá, nos comentas que estudiaste en Aeroméxico. Aeroméxico, ajá. ¿Pero ahí es una escuela? Carrera. Sí, es una escuela. Aeroméxico Formación es una escuela que capacita a pilotos y a sobrecargos. ¿Para la aerolínea Aeroméxico? No necesariamente. No, o sea, puede entrar ahí quien desee estar ahí,
pero no específicamente para estar trabajando en lo que es Aeroméxico, la aerolínea. Ok, entonces es una universidad como tal. Sí, No haces, así es. no haces cursos ni nada de eso. Es literalmente una universidad únicamente para pilotos y sobrecargos. De 1 año y 6 La de meses. sobrecargo, sí tiene una duración de 1 año y medio. Ok, La de piloto, pues sí es un poquito más. perfecto. ¿Qué diferencia tiene el ser sobrecargo de aerolínea comercial o de privado? Pues sí se diferencia en muchas cosas. Por ejemplo, son muy diferentes. Obviamente en la aerolínea comercial, como todos sabemos y como todos hemos volado en algún avión, la diferencia de pasajeros que tú atiendes es mucha. O sea, en un avión puedes atender cientos de pasajeros y en un jet privado puedes atender desde 8, 12, 15 pasajeros. Por ejemplo, en el avión en el que yo vuelo, la capacidad es para 8 pasajeros. A veces yo en un viaje me puedo llevar inclusive hasta un pasajero, 2, 3, 5, hasta ser los 8 porque esa es la capacidad. Y pues esa es una de las diferencias. Otra también que está muy marcada es en jets privados, por ejemplo, el servicio al cliente es como, pues obviamente distinto. Y en la aerolínea comercial, por ejemplo, la seguridad, que obviamente también en jets privados la seguridad es como una de las principales razones por la cual la sobrecargo está ahí, ¿no? Pero en un jet privado sí diferencia mucho porque es el como consentir, el complacer al cliente. Si el cliente te pide, no sé, algún alimento en específico, te pide algún champán, alguna botella de vino en específico, se la puedes llevar. Sí. Y trabajas en todo eso. La sobrecargo trabaja en, por ejemplo, si quieren algún platillo en específico, conseguirlo, o alguna botella de vino, como te digo. Y en aerolínea comercial, pues claro que no, o sea, solo es vender el servicio, o Aeroméxico que te lo ofrece gratuito. Claro. Eso es algo de lo que diferencia. Me surgen un par de preguntas ahora que lo comentas, Mar. Que tú trabajas directamente para un avión, ¿no? Para un jet. Sí. Ok, pero es una empresa dueña de varios jets y, por ejemplo, los contratan y ya es que les hablan a todos ustedes. Sí, por ejemplo, la compañía en la que yo estoy obviamente tiene más de una aeronave. Ok. Y, por ejemplo, en la que yo vuelo, o sea, somos literalmente una sola tripulación, casi siempre somos los mismos, los que volamos en ese avión. Hay un avión más grande, por ejemplo, y que ya hay una tripulación específica para ese avión. Claro. Y, ok, tengo una pregunta. ¿Hay niveles para hacer sobrecargo? Es decir, ¿cómo es ascender en eso? ¿O cómo tú vas midiendo como tu nivel de carrera? ¿O es simplemente obtener mejores contratos y por ende mejores ingresos? No, sí se puede. Por ejemplo, en la aviación privada, digamos que no hay mucha esa oportunidad, pero en la aviación comercial sí la hay más, porque, por ejemplo... De ir escalando. Ajá, de ir escalando. Por ejemplo, en aviación comercial está la jefa de cabina. O sea, por ejemplo, en el avión van varias sobrecargos, ¿no? Okay. Entonces, existen la jefa de cabina y el otro resto de compañeros. Por ejemplo, en la aviación ejecutiva, a lo único que puedes, como por ejemplo, ascender es a un avión más grande. Si vas teniendo experiencia en aviones más pequeños, posterior te pueden ir como cambiando a jets privados más grandes o inclusive ser jefa de sobrecargos de toda la compañía. Ok. Sí, me imagino que es lo mismo con las embarcaciones, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser un marinero o un capitán de un barco de 32 pies a uno de 100 Exacto. o 150 pies o más, ¿no? Ajá, es muy similar. Ok, perfecto. Mar, ¿necesitas un tipo de licencia para estar ejerciendo o necesitas estarte capacitando y actualizando constantemente? Sí, por ejemplo, para poder volar ya sea en aviación ejecutiva o en aviación comercial,
lo que las compañías te van a solicitar es una licencia. Esta licencia te la ayuda a emitir la misma escuela en la que estudias. Ok. Y bien ocupas un certificado médico, que lo emite la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adicional a esto, si tu compañía tiene rutas internacionales, obviamente te piden tener pasaporte vigente y la visa. Ok. El inglés igual es esencial, que te guste el servicio al cliente, tener buena presencia, buena actitud y pues, todo este tipo de cosas. ¿Es difícil aplicar para un cargo de sobrecargo? Pues hoy en día, digamos, no tenemos muchas opciones aquí en México porque nada más tenemos Volaris, Viva Aerobús, Aeroméxico y hay una que otra igual aerolínea regional, pero no es como que tengas demasiadas opciones para poder volar en comercial. En privado igual hay opciones, pero igual no es como que esté inundado de esas oportunidades, ¿sabes? Aeroméxico Formación, que es la universidad en la que tú estuviste, ¿está en Querétaro? Está en Ciudad de México. Ok. Ciudad de Pero en México. Querétaro también hay universidades, ¿no? Sí, aviación. en Querétaro también hay. Ajá, Querétaro, Guadalajara, Monterrey. O sea, sí hay ciudades en las cuales hay institutos en los cuales puedes estudiar esa profesión. ¿Y por qué no optaste por estudiar ahí? En Querétaro o en Ajá. algún otro lado. ¿O cómo es que se te sea más accesible a ti? Yo decidí estudiar porque sí busqué opciones. Yo estuve viviendo en Querétaro, por ejemplo, cuando recién salí de la prepa y todo eso. Pero yo como que quería me estaba guiando a alguna opción que estuviera más completa y Claro. la que más como que me hizo sentir así fue Aeroméxico Formación porque tiene un plan de estudios muy, muy completo a diferencia de las otras opciones que ya había buscado. Que no tienen sucursal en No, Querétaro. nada más están en Ciudad de México. Sí. Yo hace años, no sé, hace 5 años o más, estuve investigando escuelas de aviación aquí en México y por eso es que sé que hay en Querétaro. Y me di cuenta que no es una escuela como de 3 años, ¿no? Sino es que para ser piloto te necesitas horas de vuelo para poder graduarte. ¿Es lo mismo para ser ¿Sobrecargo? No, en este caso no requieres de horas o algo así como lo es la carrera de piloto. Y te digo, por ejemplo, hay escuelas en algunos centros de la República que la capacitación para hacer sobrecargo dura solamente un par de meses. Okay. O sea, puede durar de 3, 6 meses, 8, 2 meses. Ya va a depender. Que son como cursos son como intensivos. Cursos. Ajá, y en este caso, por ejemplo, Aeroméxico Formación, lo que a mí me ofrecía era claramente la capacitación de sobrecargo y adicional a eso, un título en gestión de servicios de aviación, seguridad y hospitalidad. Entonces, era un plan de estudios muy, muy completo. Okay. Por eso fue que yo decidí estudiar ahí. Porque aparte del diploma, digamos, me ofrecían un título. Claro. Por eso es que duraba más tiempo a comparación de otras escuelas. ¿Y has viajado en aerolíneas comerciales, o sea, como de tu trabajo? ¿O desde que te graduaste luego fuiste a los jets privados? No, fíjate que desde que me gradué, después de un año fue que entré al FBO, al que te digo. Ahí estuve como casi 3 años trabajando porque me gustó mucho, o sea, me gustó como todo ese mundo de la aviación privada. Y después de ahí fue que yo empecé a indagar de aerolíneas privadas en las cuales yo pudiera aplicar como sobrecargo. Y fue que me tardé mucho tiempo en encontrar, porque te digo, no es tan sencillo, pero pues tampoco imposible, ¿verdad? Y claro. Recién en 2025 fue que encontré la compañía en la que actualmente estoy trabajando. Ok, recuérdame cuál es la diferencia entre FBO y aerolíneas privadas, ¿o es lo mismo? Es prácticamente el mismo mundo. Ajá, por ejemplo, el FBO es literalmente la terminal en la cual llegan los jets privados. Ah, ok. Y tú trabajabas ahí en la terminal, como en el aeropuerto, como quien dice. Exactamente, exactamente. O sea, un FBO
yo trabajaba en el área administrativa y operativa. Entonces, ya con la carrera de ya con la sobrecargo, carrera, ok. ajá. Entonces yo, por ejemplo, teniendo esa experiencia ya en FBO, en administración y tanto administración como operativo, después me brinqué a lo que es ser sobrecargo, pero ya en jets privados, Claro. o sea, ya como tal volando. Sí. Pero sí, a eso se refiere un FBO. Mucha gente no lo conoce, obviamente, porque pues sí, desconocen de este tema de lo que es la aviación ejecutiva. Pero sí, en realidad el FBO es una terminal únicamente para vuelos privados. Claro. ¿Consideras que es una carrera como muy amplia? O sea, como que hay que prepararse muy tediosamente. ¿O consideras que es una carrera sencilla? No considero que sea sencillo, porque te digo, no es como que haya demasiadas opciones. Okay. Aquí lo que pues sí te va a hacer como diferentes es la experiencia que ya tengas. Por ejemplo, si dominas muy bien el inglés, se te van a abrir mucho las puertas en este tema. Claro. Ajá. Y si ya tienes igual gran experiencia en lo que es el servicio al cliente, trato con gente, por ejemplo, muy exclusiva o de alto perfil, que es lo que normalmente se maneja en la aviación ejecutiva. ¿Has tenido celebridades, como artistas. que atender como a celebridades y así? Sí, por ejemplo, en el FBO sí me tocó atender a demasiados artistas, celebridades, basquetbolistas. ¿Pero de les todo. dejan platicar acerca de eso o tienen como un No, la contrato? verdad es que no, o sea, Ok. todo se debe de manejar con Muy mucha profesional. comercialidad. Ajá, sí. Entonces, pero por ejemplo, igual volando me ha tocado como atender o llevar en el avión como pasajero a algún artista o alguna celebridad o algo así. Súper, no les pides foto ni nada de eso, ¿no? No. ¿Y No. tienen un contrato como de confidencialidad o algo así? Sí, claro, cuando entras ya a alguna compañía es algo que te dicen siempre, de que obviamente debes de manejar las cosas con mucho profesionalismo y pues digamos no, o sea, yo sé que tal vez si te gusta el artista o la persona que llevas ahí, dices, bueno, por dentro estás de que wow, ¿no? Pero pues no, debes de manejar todo con mucha discreción. Claro. Te piden ser muy discreta en este trabajo. Claro. ¿Cómo es su capacitación y qué tanto abarca? Es decir, áreas que tienen que saber primeros auxilios, medidas de seguridad, etcétera. Sí, de hecho, por ejemplo, a mí me ha pasado que mucha gente cree que para esto no se estudia, que para hacer sobrecargo no se estudia. Y si supieran que detrás de toda esta carrera o sea, puede haber materias desde primeros auxilios hasta reglamentación aérea, leyes de aviación, Claro. Meteorología, factor humano, inglés técnico aeronáutico. O sea, son demasiadas materias que se ven en esta capacitación y que está muy padre porque es muy diverso todo lo que aprendes, o sea, está muy bonito. ¿Puedes darnos un ejemplo de inglés técnico aeronáutico? En esa cuestión del inglés técnico aeronáutico son más términos de aviación en inglés. Ok. ¿Cómo? ¿Cuáles? Por ejemplo, algo en cuestión de la aeronave, eso ya es más como... como de partes o piezas. Exactamente, ajá, sí, ya va más enfocado a esta parte. Sí me tocó, como en octubre y así, me tocó que los sanitarios tienen un nombre que yo no había escuchado nunca. Y le pregunté de que a una azafata que estaba ahí, que si así se decía como en ese país, ¿no? Y me dijeron, no, o sea, así se llaman de que los sanitarios en todas de que las aeronaves. Y supongo que eso es a lo que va, ¿no? son términos, sí, que se ven nada más, por ejemplo, en aviación. ¿Cómo manejas este tema del jet lag? Porque trabajas con una empresa de vuelos internacionales, ¿no? ¿Cómo manejas el tema del jet lag? Pues con descanso. Ok. Nada más, por ejemplo, en lo que es la aviación ejecutiva es como, por ejemplo, a veces yo he estado desayunando y de ratito te activan. Claro. O sea, de que va a salir un vuelo en 2 horas y media. Tienes que estar lo antes posible en el avión o en el aeropuerto. Entonces, la aviación así es, la aviación ejecutiva así es muy cambiante. O sea,
cambian los planes a veces de Claro. último minuto, o sea, de que, por ejemplo, puedes estar ya en algún destino y de repente a la compañía le sale otro vuelo y de que ahora te vas a tal lado y Claro. después te vas a tal lado y ahora ya no va a ser a este destino, va a ser a otro. Entonces, pues te vas acoplando a eso y obviamente pues con descanso es como puedes como, pues sí, regular esta parte porque no hay otra cosa. Claro, ¿tienen ustedes como un área que sea como para descansar o ¿En descansan dónde específicamente? como en la aeronave, en el jet? No, Ok. no, en realidad no. Pero por ejemplo, si llegamos a algún destino, nos vamos al hotel, tienes la oportunidad de descansar, o sea, de que totalmente comes algo, descansas y ya el otro día, pues ya, a seguir. Pero igual, sí te desfasas mucho porque, por ejemplo, en algún lugar está un horario y al destino Claro. al que vas ya es otro y si te regresas a otro destino ya es otro, Sí. entonces sí como que te desfasas mucho de esa parte, pero pues no hay otra, o sea, solamente es el descanso. Claro, ¿cuál ha sido el vuelo más largo que has tomado? ¿Qué he hecho? Ah, Pues en realidad yo vuelo mucho a Estados Unidos, a gran parte de Estados Unidos, entonces a veces de que de Estados Unidos nos pueden mandar, no sé, ya a lugares más, por ejemplo, Colombia, Panamá o cosas así, y sí son largos. Por ejemplo, ya viniendo desde Estados Unidos y bajar hasta, por ejemplo, Colombia, ya es mucho. que son Ajá. 7 horas más, ¿no? Casi 7 horas, ajá. Ya va a depender de en qué parte de Estados Unidos estés, pero sí me ha tocado. ¿Cuál es la diferencia horaria entre México y Colombia? Por ejemplo, ¿qué hora es en Colombia? Por ejemplo, si ahorita son las La diferencia de horario son dos horas. 2 horas, hoy así, Ajá. aquí son las Es 5. 2 horas más tarde allá. Allá son las 7. Ok. Ah, entonces no hay tanto tema con el jet lag, ¿no? No hay tanto. Ah, ok. No. Y el vuelo más largo que has tomado entonces es de 7 horas. Sí, alrededor de 7 horas. Y eso tenemos que hacer escala porque en el avión en el que yo vuelo tiene una autonomía para 5 horas y Ok, media. ok. O sea, el avión no puede volar más de 5 horas y media por el tema del combustible. Ok, Tienen que ok, abastecerlo de combustible y posterior seguir al destino. Ok, entonces la escala es para reabastecer la misma Ajá, aeronave. aeronave, no es que se cambien a otra. No, Ok, ok, es ok. para, así fue lo que me pasó recién, que estuve en Arizona, en Estados Unidos, Ok. y de ahí me fui a Tapachula a pasar customs y cargar combustible, y de ahí bajar a Cartagena. Claro. Y en realidad sí fueron como alrededor, ya contando todo, ambas piernas, que fue Arizona, Tapachula, Cartagena, sí son alrededor de 7 horas. ¿Cuál es el término, Mar? El término adecuado para referirte a un jet, porque yo que soy ignorante sobre este tema, le digo, mira un jet, pero no es un jet. ¿O cuál es el término para que nos podamos referir a ellos? Mucha gente lo confunde con avionetas. Ah, sí, La pero no, nada avioneta, que ver, ajá. obviamente, pues es mucho más pequeña, pero un jet, así, ¿Un jet? Ujú, Ok. es un jet. Ok, top. Mar, estuve investigando un poco de cuál es la diferencia entre azafata, sobrecargo y aeromoza. Sí. Dinos tú qué es lo que tú crees y yo luego ya te digo qué fue lo que es. En realidad, el término azafata se usaba en los años 50. Sí, fue lo mismo que me salió a mí. Sí, ese término se usaba en los años 50. Pero actualmente se les dice sobrecargo de aviación o tripulante de cabina de pasajeros. Que es el Ese TCP, ¿no? El TCP. Eso es lo correcto hoy en día. Sí. Ajá. Pero sí, mucha gente se quedó como con todavía esa idea de, una azafata o una aeromoza. Sí. Porque a mí me ha tocado de que me preguntan, ¿y a qué te dedicas? Soy sobrecargo de aviación. ¿Y qué es eso? Azafata. Ok. Lo conocen mucho más como azafata que sobrecargo de aviación. Sí. Siempre me ha tocado. De que, azafata. Sino como sobrecargo de aviación, si les digo eso es como de, ¿y qué es eso? Sí, estaba viendo que se utilizaba mucho en ese entonces, Sí. pero para referirse como era un término como muy femenino, ¿no? Y el hecho de que actualmente se utilice la palabra sobrecargo es más general, ¿no? Sí, claro, hombres y mujeres.
sobrecargo. Tú tienes como en tu tripulación, ¿cuántas personas son? Nada más soy yo y los dos pilotos, Ok, piloto y copiloto. ok. ¿Y aspiras como a futuro a una aeronave un poco más grande? ¿Te piden Sí, ciertos claro. años que estés en esa avioneta? Sí, claro, te digo que para jet. En ese jet, sí. Sí, claro, te digo que para poder como saltarte a alguna aeronave más grande, a un jet privado más grande, te piden mucho ya haber tenido experiencia en lo que es la aviación ejecutiva, obviamente. Te pueden pedir alrededor de 3 años ya estar trabajando en aviación ejecutiva como sobrecargo y ya para posteriormente poder aplicar a un jet más grande. Obviamente sí te piden mucho eso, la experiencia. Claro. Porque o sea, sí, obviamente en un jet más grande ya estás asistiendo a más pasajeros. Ok. Son alrededor de 15. Entonces ya es como que un poquito más, pues sí, un poquito más, digamos, haces más actividad a comparación de un jet más pequeño que llevas, no sé, 3, 4, hasta 8 pasajeros, digo. Es Sí. menos la carga. Entonces, eventualmente sí hay oportunidad de ascender en esa carrera, ¿no? Sí. Que vendría siendo Jets más grandes grandes. y por ende ingresos Claro. mejores, ¿no? Sí. Ok, Mar, dinos un chiste local entre la tripulación de un avión, es decir, algo que solamente ustedes entiendan, que es un chiste local, ¿no? Por ejemplo, ¿no te ha tocado que, no sé, ves a un par de personas platicando y ellos se ríen de algo que tú no entendiste? No, eso es un chiste local para ellos. O sea, para la tripulación. Ajá, sí, sí, sí. Ay, ¿qué será? Pues es que eso pasa más que nada, por ejemplo, cuando estamos de viaje. Ok, O sea, cuando estamos de viaje es más como de, por ejemplo, cuando recién estuve en Cartagena y la gente allá maneja que no Mal. sabes. O sea, ¿En te serio? cuenta que es peor que Ciudad de México. Peor, Ok. peor, peor. Entonces, por ejemplo, ya cuando estamos los tres juntos, es como de, no manches, o sea, pinches animales. Ok, como más que nada como anécdotas. Son muchas anécdotas muy divertidas en el cual podemos, por ejemplo, pues sí, comparar, digamos, una cultura de otra. Porque como, por ejemplo, estamos en algún lugar, no sé, Colombia, y después estamos en alguna parte de Estados Unidos o después en alguna otra parte, entonces como que empiezas como a hacer, pues sí, comparaciones de que, Sí. ay, la gente acá es más así, o Claro. la gente acá es más así, entonces ya son como que chistecitos que así hacemos entre la tripulación y pues que obviamente nosotros entendemos. Claro. Ajá. Dinos algo, Mar, algo que la tripulación de un avión sabe que los pasajeros no deben de saber. ¿Qué Si será? no puedes decirlo, total. No, yo creo sé, que no. Ok, va, top. No, Ok. eso mejor lo omitamos. Ok. ¿Algún país que añores visitar? Porque supongo que andas aquí como en Latinoamérica, lo que es, bueno, en Sí. toda América, Sí, ¿no? no, ajá, sí, porque te digo, obviamente para allá, por ejemplo, volar a Europa, 100% tiene que ser en un jet mucho más grande, Claro. mucho, mucho más grande, con mucho mayor autonomía. Entonces, por ejemplo, como te digo, que el mío tiene una autonomía de 5 horas y 30, obviamente ya es imposible, o sea, Claro. para, por ejemplo, volar a Europa, sí ya son jets mucho, mucho más grandes. Pero sí, normalmente yo viajo a lo que es Estados Unidos, Canadá o Latinoamérica. Claro. Top, top. Pero sí, como tal, algún lugar que me gustaría visitar, no. No, yo creo que no. Creo que poco a poco he conocido lugares y eso como que me ha hecho como cambiar de opinión o no sé. Sí, Entonces, ¿cómo es el choque cultural para ti? O sea, estar en un lugar donde todos piensan diferente, todo significa otras cosas, o sea, ¿cómo ha repercutido en ti? ¿Ha expandido de que tus horizontes, cambia tu manera de pensar? sí, yo creo que sí, o sea, como que expande tu mente un montón. Claro. Sí, por ejemplo, no sé, o sea, estás como más abierta a muchas Claro. cosas, ¿sabes? Mucho más culturas, entonces yo creo que eso te ayuda tanto personal como profesionalmente. Sí, me he dado cuenta que la cultura mexicana o la manera de pensar de los mexicanos, estamos como en nuestro mundito, ¿no? Y Sí. ojo, no estoy como que aventando ni nada de eso, Sí. yo soy mexicano y yo amo mi país, ¿no?
pero sí me he dado cuenta que nosotros estamos como en nuestro mundito y creemos que nosotros somos el centro del mundo, ¿no? Y cuando vas conociendo personas con otra manera de pensar debido a sus culturas o cómo fueron criados, es como que te vas dando cuenta de que de 100% no estás ni en el 5%. Sí. ¿Sí te pasa lo mismo? Sí, claro. Ok. Son 4 preguntas que quiere hacer el público. Ok, la primera Va. es muy repetitiva porque ya hablamos ese tema, ¿no? Pero, ¿duermen en viajes largos y cómo? Por ejemplo, a veces, te voy a poner un ejemplo. Tenemos alguna operación saliendo de aquí de San José del Cabo a Houston, por ejemplo, y de Houston a alguna, digamos, Medellín. Entonces, San José del Cabo, Houston, Medellín. En Houston es donde vamos a recoger a los pasajeros para llevarlos a Medellín. Entonces, de aquí de San José del Cabo a Houston, el avión va vacío. Claro. Entonces, pues sí, lamentablemente los pilotos pues no pueden dormir, no pueden tomarse una siesta porque únicamente van 2. Pero yo en este caso, como nada más voy yo y el avión va vacío, en esos tramos, digamos, en esa pierna de San José del Cabo a Houston, pues tengo la disponibilidad de poderme tomar una siesta, ¿sabes? O sea, siempre y cuando ya tenga mi aeronave lista y todo, puedo descansar un rato. Claro. Porque la aeronave va vacía, porque ya de Houston a Medellín es donde vamos a llevar pasajeros. Ok. Otra pregunta que me hicieron es, ¿en qué escuelas pueden estudiar pues la carrera de sobrecargo? Les digo que sí hay varias opciones, ya esto va a depender de en dónde estés radicando, de tu bolsillo claramente, porque también la diferencia de precios cambia. Y todo lo que a ti te convenga más, o sea, si te gusta el plan de estudios que tiene esa escuela, te convence y para ti es la buena, o sea, hay. Pero sí hay, aquí en México sí hay varias opciones para poder estudiar. ¿Que es en Querétaro, en Guadalajara? Es en Querétaro, Guadalajara, Monterrey, incluso aquí hasta en La Paz hay una escuela. En La Paz, sí hay varias opciones. ¿En Puebla no hay? No estoy segura, pero de que hay opciones, las hay. Claro. Sí, en internet busquen y ahí les va a aparecer. Eso fue lo que yo hice cuando me gustó, pues sí, decidí estudiar para esto. Entonces yo empecé pero a súper indagar en internet de escuelas, empecé a preguntar. Inclusive fui a varias escuelas personalmente para ver las instalaciones. Por eso yo fue que decidí estudiar en Aeroméxico Formación, porque tanto el instituto como el plan de estudios y las instalaciones están muy top. ¿Conectaste ahí? Ahí, o sea, la visité y dije, no, yo aquí quiero estudiar, y ahí fue donde estudié. Pero sí, aquí en México sí tienen varias opciones. Ok. Esta es otra pregunta que nos hicieron. ¿Qué es lo que la gente cree sobre los sobrecargos, pero no es verdad? Que solo estamos cliché para servir café. Sí. Se está acordada del tema. Sí, que solo estamos para servir café. Ok, todo. Sí, porque te digo, o sea, yo del tiempo que me he dedicado a lo que es la aviación y todo esto, que es desde 2022 hasta la fecha, yo me he topado con mucha gente que me dice, o sea, en verdad, ¿y en serio para eso se estudia? Ok. Pues imagínate, o sea, la principal razón por la que un sobrecargo está en un avión es para velar por la seguridad de los pasajeros. Claro. Y ser equipo con los pilotos, o sea, están para hacer como un match. Claro. Pilotos y sobrecargos en conjunto hacen que la operación sea posible, y en caso de emergencia sean un equipo y todos estén dispuestos a velar por la seguridad precisamente de todos nosotros. Entonces sí me ha pasado que mucha gente me pregunta eso de ¿a poco se estudia para eso? Porque, pues, que es una falta de respeto, ¿no? Claro, porque piensan que
que en verdad que nada más están por estar, o sea, por vestir bien y verse bonitas o bonitos y por servirte café o traerte agua. Claro, Y pues es una gran totalmente- respuesta. Sí, claro, porque te digo que sí me ha pasado demasiado que piensan que en realidad nada más estamos para eso, para llevarte el cafecito, ofrecerte galletitas y ya. Y Claro. pues no, o sea, el brindar el servicio durante el vuelo es una de las cosas que digamos está por encima de, o sea, no es realmente la principal función por el cual un sobrecargo está en una aeronave. Claro. O sea, su función principal es la seguridad. Entiendo. Por eso es que llevamos tantas capacitaciones de primeros auxilios, de evacuar o sea, aprender a saber qué hacer en caso de una evacuación, ya sea en tierra o en mar. Sí. Perfecto. Mar, otra de las preguntas que nos hacen es, si en tus manos estuviese cambiar algo para mejorar el tema laboral, ¿qué cosa cambiarías? Es decir, ¿qué cambiarías tú para mejorar las condiciones como desde... De esa carrera. Ajá. Pues ya últimamente, por ejemplo, las compañías están siendo como más abiertas. Por ejemplo, anteriormente era un requisito la estatura. O sea, También sí te quería o sí, preguntar eso. sí o sí tenías que ser alta. Sí. Sí o sí. O sea, Y ya no. si no cumplías con una estatura, vaya, o sea, no podías. Y Claro. ahorita, hoy en día, ya no. Ya no. Y cada vez lo veo que sea menos común, digamos. O sea, ya no lo veo como tal dentro de los requisitos para poder volar en alguna compañía o inclusive estudiar en alguna escuela. Claro. Ajá, pero, por ejemplo, eso de la estatura, sí decía como que, no sé, no me convence como que mucho esa parte. O también, por ejemplo, el tema de que tenías que ser mexicana o mexicano de nacimiento para poder trabajar en alguna compañía. Y ya no es así. Por ejemplo, creo que es Volaris, ahorita ya están en esa compañía como que están más abiertos ya, o sea, puedes tener tu pasaporte de alguna otra nacionalidad y poder entrar a trabajar. Antes sí o sí tenías que ser mexicano o mexicana por nacimiento para poder estudiar en alguna escuela o trabajar. Por Claro. ejemplo, cuando yo entré a Aeroméxico, uno de los requisitos era ese, ser mexicana o mexicano de nacimiento. Que entraste en el 2022. Entré en el 2020 me parece. Es, 2019-2020, no recuerdo muy bien. ok. Es mal visto, Mar, que un hombre sea sobrecargo, No, ¿no? no. No hay como clichés ahí ni nada de eso. No, la verdad no. Antes, por ejemplo, hoy en día se está viendo más sobrecargos, o sea, varones. Cuando yo, por ejemplo, inicié, la mayoría eran mujeres. Pero hoy en día ya como que se están uniendo muchos varones a formar parte de esta profesión. Claro, claro. Otra pregunta que nos hacen, Mar, es: ¿el hospedaje es gratis? Vamos a reformular esta pregunta. Supongo que se quieren referir a que es si tu trabajo, como son por contratos, supongo que les incluyen los viáticos, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, en todas las compañías, cuando tú empiezas ya a volar con ellos, te dan viáticos diarios y te dan hospedaje, obviamente, y transportación. Claro. Todo, o sea, tú no pones nada de tu bolsillo, nada. O sea, ellos te pagan tu estadía en el hotel, ellos te pagan tus viáticos diarios, ellos te pagan transporte del aeropuerto al hotel y viceversa. O sea, te pagan prácticamente todo. Okay. Igual los viáticos va a depender. Por ejemplo, en viáticos internacionales nos pagan más. Viaticando dentro de México nos pagan menos. Dentro de México. Dentro de México es menos, ya cuando viajas internacional, tus viáticos son mayores, te pagan más. En Estados Unidos hay algo así que se llama per diem, que es como, por ejemplo, si tú en tu documentación tienes que vives como en el sur de Texas o en el sur de cualquier parte,
y vas a trabajar de que a North Dakota o más lejos, te pagan como un incentivo extra porque no estés, o sea, porque estás trabajando fuera de tu estado, ¿no? Que es el per diem o los viáticos. Mar, otra pregunta que nos hacen es ¿cómo manejas el cansancio? Sí. Ya lo contestamos. Tomando mucha agua también. Ok. ¿No consumes como mucho café o así? No, agua. Ok. Agua. Siempre debes de mantenerte hidratado. Obviamente por la altitud y por la presurización del avión, sí. O sea, hasta inclusive la piel, o sea, siempre estar bien hidratada tanto de la piel como estar tomando muchísima agua. Ok. Ajá. ¿Cómo le hacen para aguantar preguntas y pasajeros impertinentes y fastidiosos? Creo que, bueno, sí aplica. Aplica más en la comercial. Sí, es exactamente lo que te iba a comentar, de que no creo que en tu caso aplique porque es una línea más ejecutiva, ¿no? La gente es diferente que una línea comercial. 100%. Okay. Es bien diferente. Por ejemplo, los meses que yo estuve volando para una aerolínea comercial. ¿Qué fue? La aerolínea se llama Señor Air, está aquí en San Lucas. Sí. Por ejemplo, ahí es cuando ya tratas con mucho más gente y es cuando debes de tener muchísima paciencia. Mucha, o sea. Con paciencia es que sí, o sea, no. Aprendes ahí a regular muchas cosas. Una de esas es la paciencia. Okay. Porque a veces te hacen preguntas como muy así de que. O eso, te digo que justamente a mí me pasaba. ¿Me puede traer esto? O sea, te ven como la típica mesera del avión. En verdad, te ven la típica mesera. Ya cuando ahora sí se sienten mal o. Por ejemplo, a mí me tocó de que una señorita, yo cerrando la puerta del avión, le empezó a dar ansiedad. Terminó bajándose del avión porque no podía, o sea, sentía ya que no sé, le dio ansiedad. Y ya cuando, por ejemplo, les pasa algo así o de que el oído, si ahí ya están contigo de que, señorita, me siento mal y así, pero si no, o sea, en verdad te tratan, no todos, no generalizo, pero sí hay mucha gente que es muy grosera y sí te llegan pues sí, no a tratar del todo bien y, o sea, literalmente como si fueras una mesera, ¿me puede traer esto? O esto, y lo hacen de mala manera. Claro. Que obviamente, pues si te diriges con respeto hacia las sobrecargos y ellas viceversa, pues no hay por qué tener ningún problema. Sí. Y por ejemplo, en la aviación ejecutiva, a mí, en lo personal, no me ha tocado ninguna mala experiencia con algún cliente. Okay. Con algún pasajero, nunca. No, nunca me ha tocado ninguno. Al contrario, o sea, todos los pasajeros que yo he tenido desde que empecé a trabajar en donde estoy, me han tratado muy bien y han sido pues muy cordiales. Se han destacado. Sí, pero sí, yo considero que eso lo viven más las sobrecargos que están ejerciendo en aerolíneas comerciales. Claro. Mar, gracias por tu tiempo. La neta es que todo este canal va enfocado a lo que son los viajes, las diferencias entre las nacionalidades y pues considero que el perfil de una sobrecargo va muy de la mano con todo esto, Mar, así que muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, un placer. ¿Quieres dejar por aquí de que tus redes sociales? ¿Tienes algún perfil como de LinkedIn o algo? No, fíjate que no. En mi Instagram nada más estoy como sof.marlene. Ahí me pueden encontrar. Sof.marlene. ¿Utilizas Facebook, TikTok? Sí, también en Facebook estoy como Marlene Estrada. TikTok casi no lo uso, la verdad. Ok, va, súper. Mar, muchas gracias y saludcita. Salud. Gracias. No, de nada. Gracias a todos por sintonizarnos. Si les gustó este episodio, comenten qué es lo que más les gustó, qué es lo que no les gustó, compartan y pues es todo. Muchas gracias. Si este capítulo te gustó, te invitamos a suscribirte, compartir y dejar algún comentario de qué fue lo que te gustó y qué fue lo que no te gustó para que sigas apoyando este proyecto.